Todos, ¿qué tal? Feliz jueves. Bueno, feliz jueves de muchísimo calor porque hace un calor tremendo. Pero bueno, vamos a intentar estar un ratito aquí para hablar de gastos de constitución de hipoteca, que es el tema por el que os había convocado hoy. Y vamos a hacer un poquito de tiempo para que la aplicación nos avise que estamos conectados y vamos al ataque con tema gastos. Bueno, como ya sabéis, este va a ser el último directo de la temporada. Sí que es verdad que no hemos hecho muchos esta temporada. Os he subido más contenido grabado de cosas que creo que eran útiles para reclamar los gastos de constitución de hipoteca. Pero bueno, sí que es verdad que este va a ser el último directo que hagamos de la temporada porque el mes de julio para la mayoría de las jurisdicciones es inhábil y los abogados aprovechamos para descansar y para hacer vacaciones. Así que va a ser el último directo y vamos a hablar de gastos de constitución de hipoteca que el banco debió pagar por tu préstamo hipotecario. Bueno, dicho esto, ya sabéis que aquí nos dedicamos básicamente a laboral, inmobiliario y familia, y dentro del inmobiliario, pues la subrama del bancario, o bueno, un poco independientemente de cómo lo queramos clasificar, nos hemos centrado en tema de gastos de constitución de hipoteca para informar y difundir un poco sobre la materia, básicamente porque es un tema de actualidad y creo que le interesa a todo el mundo, ya que muy probablemente o en el pasado o en el futuro todo el mundo va a tener una hipoteca, y especialmente aquellas hipotecas que son anteriores a junio de 2019. Ahora mismo pues el tema está de moda básicamente porque se pueden recuperar estos gastos hipotecarios que rondan los 1.500 euros. Entonces, aprovecho para deciros que como es el último directo que vamos a hacer, recordaros que en la página web www.elisabethmiras.es/blog tenéis el blog gratuito con información para leer durante todo el verano sobre temas interesantes que probablemente van a estar, como digo, en nuestras vidas, ¿no? Temas laborales, temas de familia y temas inmobiliarios muy básicos como son la disolución de condominio, temas de herencias, temas de compra-venta, en fin, temas interesantes. Entonces, recordaros que en el blog de la página web tenéis un montón de información para leer durante el verano. Son artículos que se leen entre 3 y 5 minutos y que tienen información muy básica, ¿vale? Pero bueno, creo que puede ser interesante para muchos de vosotros y la idea es que sea un contenido básico para luego ir a hablar con el abogado, el notario o con el profesional que toque. Ya sabéis que estos directos son básicamente para difusión, como mucho informar un poquito, pero que son solo un acercamiento al derecho y que evidentemente quien necesita asesoramiento legal pues tiene que acudir a su abogado de confianza, ¿no? Para que estudie su caso y para que vea su tema, incluso para tema de gastos de constitución de hipoteca. Pero bueno, vamos ahora sí al ataque. Vamos a hablar de gastos de constitución de hipoteca y vamos a hablar de un poquito la sentencia del Tribunal Supremo de junio de este año, que ha sido reveladora y bueno, pro consumidores, para que nos entendamos, y por tanto pues estamos muy contentos en este despacho porque hay muchísima gente que podrá reclamar los gastos y que no lo había hecho hasta ahora. El tema es que, además de eso, también os quiero explicar un poquito los gastos que se pueden reclamar, aunque ya hay otros vídeos donde lo explico claramente, y un poquito cómo Europa le ha marcado el camino para llegar a esta sentencia de la que vamos a hablar del Tribunal Supremo de junio de este año. Vamos a repasar las facturas que necesitáis, la escritura que necesitáis y un poquito, si os atrevéis vosotros a hacer la reclamación extrajudicial, pues dar algunos tips de cómo tiene que ser, ¿vale? Sí que es verdad que a estas alturas y teniendo en cuenta que esta sentencia del Tribunal Supremo es tan potente, a estas alturas sí que es verdad que yo recomiendo que incluso la reclamación extrajudicial la haga un abogado para, entre comillas, asegurar el tanto. Pero bueno, si lo queréis hacer vosotros, pues aquí tenéis algunos tips. Si no, esta información pues evidentemente os servirá para tener un acercamiento con el abogado. Bueno, vamos a empezar. La verdad es que es un placer. Sé que mucha gente no lo puede ver hasta última hora o que lo ve el fin de semana, así que nada, los que os vayáis añadiendo en directo, veo que ya hay algunas personas. Un placer, Licasos.
Y nada, el tema es que la idea es explicaros toda esta información y luego como lo dejaré grabado en el muro, porque luego me lo preguntáis si siempre queda grabado en el muro y se puede ver tantas veces como queráis en fin de semana o lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar ya con la chicha, como digo yo, y vamos a hablar de la sentencia del 14 de junio del 2024, ¿vale? Esta sentencia básicamente, y no me quiero hacer pesada porque no es un directo o un vídeo para otros abogados, sino para el público en general y quiero hacerlo sencillo. Esta sentencia básicamente lo que hace es esclarecer el plazo. Mucha gente se quedó fuera por un tema de cómo se venía computando el plazo de prescripción hasta ahora y gracias a la sentencia del Tribunal Supremo lo que se ha hecho es clarificar el tema del plazo de prescripción, ¿vale? Teníamos además una jurisprudencia dispar, no era lo mismo reclamar en Barcelona que en Sevilla que en Madrid, o incluso dentro de Cataluña había interpretaciones distintas de las diferentes audiencias de Barcelona, Lleida, Tarragona, por tanto, dependiendo de dónde fuera tu localización, pues te encontrabas con una casuística u otra, ¿no? La realidad es que esta sentencia es lo que se llama de unificación de doctrina, entonces da una respuesta general que a partir de ahora pues nos define el camino a seguir. Evidentemente siempre puede haber cambios porque la jurisprudencia evoluciona, pero ya es una sentencia bastante cerrada sobre la materia de gastos de constitución de hipoteca. Y lo que hace es atender por fin la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que hace es marcar la interpretación, ¿vale? Que tiene que tener el Supremo y nos dice que el plazo de prescripción para reclamar los gastos de constitución de hipoteca es un plazo que no empieza a computar hasta que se declara la nulidad de la cláusula. Y esto en la mayoría de los casos no va a suceder hasta que no se tenga una sentencia firme, donde se declare la nulidad de la cláusula de gastos, que suele ser la cláusula quinta, y además por ende, se restituyan los famosos gastos de los que venimos hablando, notaría, registro, tasación y gestoría, que oscilan aproximadamente los 1.500 euros, ¿vale? Y excepcionalmente, si tú ya has hecho una reclamación extrajudicial, por breve que sea, un email, un breve escrito, sí que has activado el plazo de prescripción, que es un plazo de prescripción de 5 años. Aquí había dudas porque en Cataluña tenemos un plazo general de 10 para algunas acciones y ahora sí que ya sabemos que el plazo de prescripción sí que lo activas en el momento que haces la reclamación extrajudicial por un tema de conocimiento, ¿vale? En fin, no me quiero poner muy técnica, pero esta es la realidad, que muchísima gente que no había podido acceder podrá acceder. Por ejemplo, si yo lo he anunciado en muchos vídeos a razón de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero las hipotecas que están canceladas también se pueden reclamar. Por tanto, lo que hace esta sentencia es clarificar el panorama para que la gente reclame con mayor tranquilidad, porque se han unificado criterios, pero también lo que hace es abrir puertas a personas que todavía no podían reclamar por un tema de interpretación de criterios, ¿no? Bueno, lo dicho, no me quiero hacer pesada, ¿vale? La sentencia es una sentencia del 14 de junio de 2024, voy a dar el número por si alguien la quiere buscar y tiene curiosidad, es la 3076-2024, ¿vale? Y el número de resolución es el 857-2024. Estoy dando datos de la base del Consejo General del Poder Judicial y pues ahí lo dejo, ¿de acuerdo? Bueno, ya os digo, la sentencia esta básicamente lo que hace es aclarar el tema del plazo, cómputo de los plazos y demás. Pero desde el 2021 ya tenemos claro cuáles son los gastos que se pueden reclamar, es decir, aquellos que debió pagar el banco por tu préstamo hipotecario. Bueno, pues esos gastos ya los he dicho de carrerilla, que son notaría, registro, tasación y gestoría, ¿de acuerdo? Desde el 2001, que si no me equivoco la sentencia es del 21 de enero, sino del 21 del 27 de enero del 2021. Esta última sentencia aclara el tema de la tasación y hoy en día ya sabemos que podemos reclamar estas 4 facturas y que tiene que reclamarse, gracias a la última sentencia del Tribunal Supremo, en los últimos 5 años, si ya has hecho la reclamación extrajudicial o tenías conocimiento de esto, y por cualquier medio, y si no,
pues tienes todo el tiempo del mundo para declarar la nulidad de la cláusula y reclamar los gastos. Básicamente porque aquí hay dos conceptos que en los procedimientos judiciales se analizan, que es la nulidad y la restitución de los gastos. Y la nulidad es una acción que no prescribe nunca. Bueno, me pongo técnica y no quiero, ¿vale? Es decir, lo único que quería deciros es esto, que la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de junio aclara el tema de los plazos y que desde el 2021 sabemos que estas 4 famosas facturas, notaría, registro, tasación y gestoría, se pueden recuperar. Entonces, concretamente, también tengo vídeos que lo explican, pero los importes que se van a recuperar son el 50% de los gastos de notaría, el 100% de la factura del registro, la factura de la gestoría al completo si no están mezcladas las partidas de la hipoteca y de la compraventa, y la factura de la tasación, ¿vale? El tema es que si tenéis más de una tasación, probablemente solo recuperéis la de la tasación, digamos, que hizo el banco por defecto cuando se obligan a tasar la vivienda para la hipoteca. Pero bueno, si tenéis las dos, mejor. Y en la reclamación extrajudicial pedir las dos. Y si hay suerte, pues mejor, ¿vale? Entonces, ahora ya sabéis, ¿vale? Que el plazo permite ahora muchos gastos que no se podían recuperar y que desde 2001 tenemos claros cuáles son los gastos que se recuperan, que son los de estas 4 facturas, ¿vale? Entonces, lo que también os quería explicar es, digamos, un poquito cómo gestionar esa reclamación extrajudicial, aunque sí que es verdad que ya os he adelantado que a estas alturas creo que es mejor ir a tiro hecho y hablar con el abogado de confianza para que nos haga la reclamación extrajudicial, y si no prospera, entonces sí, ponerse ya por vía judicial y presentar la demanda. Pero os lo digo básicamente por un tema de que si está bien hecha, los bancos están abonando. Yo no puedo hablar del 100%, pero es que casi todos los bancos están abonando, y si ven una reclamación que está bien hecha y firmada por un abogado, pues la mayoría de los casos se devuelven los gastos. Al menos aquí, porque yo desconozco pues lo que está pasando igual en Sevilla o en Galicia, porque esporádicamente hemos hecho trámites de este tipo fuera de Cataluña, pero la tónica general es aquí, y aquí sí que lo están devolviendo, ¿vale? Solo con la reclamación extrajudicial. Al final tiene sentido que el banco, pues en perspectiva diga hoy, bueno, pago en fase extrajudicial los gastos de constitución de hipoteca y me ahorro todo el procedimiento judicial, y además muchísimas veces en el procedimiento incluso se pide los intereses y las costas, por tanto es un sobrecoste que el banco valora que podría llegar a tener que asumir ante una condena judicial y con una sentencia firme. Por tanto, prosperan muchas de verdad de las reclamaciones que hacemos. Sí que es verdad que el banco tiene un plazo para contestar de 2 meses y apuran el plazo de 2 meses para contestar al consumidor, pero al final lo hacen y en la mayoría de casos insisto que están pagando. Es un tema de moda porque la realidad es que se recupera en muchísimos casos. Y por eso yo os insto a que si no queréis gestionarlo con un abogado, pues al menos la reclamación extrajudicial lo hagáis paso a paso, como os digo, para intentar hacer una pequeña instancia coherente, pero que hagáis la reclamación extrajudicial. Y si no prospera rápidamente por un tema de plazo, entonces sí contactar con el abogado. Pero bueno, igual, como digo, con una instancia directamente redactada por vosotros, que esté bien hecha, prospera y el banco paga. Entonces recuperáis automáticamente los 1.500 euros sin ningún tipo de inversión. Bueno, venga, vamos a hablar ahora sí un poquito del tema de la reclamación extrajudicial, ¿vale? La reclamación extrajudicial se tiene que hacer ante el SAC, ¿vale? Y al final es un servicio de atención al cliente, ¿vale? Que funciona en la mayoría de bancos por un buzón tipo email, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es dirigiros a este organismo dentro de vuestro banco, y si no tenéis a mano el mail de vuestra entidad, en la página web oficial del Banco de España están puestas todos los emails del SAC de todos los bancos, ¿vale?
Entonces, tenéis que preparar la reclamación extrajudicial y necesitáis enviarlo al SAC, recopilar la escritura del préstamo hipotecario, que tiene que ser una escritura anterior a junio de 2019, porque son estas escrituras las que se pueden reclamar, los gastos de la constitución de estas escrituras de hipoteca, y luego vais a necesitar recopilar las 4 facturas de las que venimos hablando: notaría, registro, tasación y gestoría. Y mi consejo es que os toméis la molestia de buscarlas en lugar de utilizar otro tipo de documentos como pueden ser liquidaciones o resúmenes donde se ven todo este tipo de gastos, básicamente para ponérselo claro y fácil al banco y recuperar a la primera los gastos y no tener que ir a la vía judicial, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, como os decía, hay que hacer una pequeña instancia y hay que recopilar la escritura del préstamo hipotecario, ¿vale? Tiene que ser una escritura de préstamo hipotecario. Si tenéis productos bancarios parecidos, pues hablar con vuestro abogado de confianza, pero a priori préstamo hipotecario anterior a junio de 2019, por la jurisprudencia del momento y porque luego cambia la ley, pues se repercutían los gastos al consumidor, entre comillas, injustamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que como hay una cláusula abusiva, lo que permite es que se reclamen esas cláusulas quintas, porque son modelos y suele estar siempre en la cláusula quinta, los gastos de constitución de hipoteca, ¿vale? Entonces, una vez tengamos localizada la escritura del préstamo hipotecario, que es anterior a junio de 2019, dirigimos nuestra reclamación al SAC y adjuntamos las 4 facturas que hemos recopilado. Y el banco, como os decía, tiene un plazo de 2 meses para contestar. Si os lo hace un tercero en vuestro nombre, que firme una autorización y adjunte vuestro DNI, ¿vale? Porque si no, el banco va a poner dificultades a la hora de comunicarse con esa tercera persona. Que lo típico, que a veces pues lo hacemos a nombre de nuestro padre o a nombre de nuestro tío por un tema de edad y que nosotros nos manejamos mejor con el ordenador y la tecnología, porque esto al final es un buzón email que tiene el banco. Bueno, pues si es el caso, por favor que esa persona nos autorice, aunque sea con una pequeña autorización genérica, y nos permita hacer la gestión en su nombre y adjuntemos fotocopia del DNI de esta persona cuando hagamos la reclamación. Adjuntamos la autorización y el DNI, ¿vale? Entonces, como os decía, para la reclamación extrajudicial tienen 2 meses para contestar y puede ser que os contesten diciendo que sí, que declaran la nulidad de la cláusula y la tienen por no puesta en el contrato del préstamo hipotecario y automáticamente os van a devolver, os van a gestionar a través de vuestra cuenta bancaria la devolución de los gastos de constitución de hipoteca, que rondarán los 1.500 euros. Evidentemente, si tenéis 2 escrituras, una del 2008 y otra del 2010, pues aproximadamente van a ser 3.000, ¿de acuerdo? Mientras sea préstamo hipotecario, pues se puede gestionar la reclamación extrajudicial. Bueno, como os decía, tardarán 2 meses en contestar, pero lo harán, y si os reconocen la nulidad de la cláusula y os devuelven el dinero, en cuestión de días, semanas como mucho, os lo ingresarán en vuestra cuenta bancaria. Y es cuestión de darle un poquito de control, si pasan muchos días a hablar con el gestor de la oficina de barrio que tengáis de confianza, pero normalmente, llegados a este punto, pues no suele haber más problemas. Si la contestación fuese negativa en 2 sentidos, es decir, que no contestan nada o que sí que contestan, pero aún reconociendo la nulidad de la cláusula no devuelven los gastos, pues entonces sí que tenéis que poneros necesariamente en manos de un abogado y hacerlo rápido por un tema de plazos, ¿vale? Que es lo que os explicaba al principio. Entonces, si ya habéis hecho la reclamación extrajudicial, hablar con el abogado de confianza, porque esto se tramita a través de lo que se llama un procedimiento verbal. Y ni siquiera muchas veces es necesario celebrar el acto de vista, el acto de juicio, ¿no? Que es lo que la gente reconoce, ese acto oral, y automáticamente tenemos en sentencia que si se ha hecho bien y se ha estudiado bien el tema de los plazos, que no haya nada raro, pues se consigue una sentencia estimatoria, ¿vale? Y muchas veces, como digo, si se ha hecho todo bien, incluso se recupera la inversión en abogado y procurador, porque son los 2 profesionales que hay que contratar para la gestión, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar, llevamos ya 20 minutos.
Va a ser un directo de media hora, 40 minutos como mucho, porque no me quiero hacer pesada. He hablado muchísimo sobre el tema y de verdad que en el muro tenéis muchísimos vídeos con tips muy concretos de información sobre gastos de constitución de hipoteca, y hay incluso un solo vídeo que os explico cómo hacer la instancia paso a paso, ¿no? Que es un poco lo que estamos ahora de forma más rápida y más atropellada explicando. Bueno, pues como os decía, ¿vale? El tema de los gastos de constitución de hipoteca, hay que hacer esta reclamación al SAC, al Servicio de Atención al Cliente. Si no conocéis exactamente el buzón email, buscarlo en el Banco de España. Ellos tienen 2 meses para contestar y tenéis que adjuntar a la instancia donde pedís la nulidad de la cláusula, que probablemente sea la cláusula quinta de vuestra escritura de préstamo hipotecario, y que se devuelvan los gastos de constitución, notaría, registro, tasación y gestoría. Y recordar que el de la factura de la notaría solo se recupera el 50%. El resto, a priori, se recuperaría el 100%. ¿Vale? Bueno, entonces, dicho esto, importante, como podría ser que la respuesta sea negativa y no os contesten en un mal sentido, entonces por un tema de plazos, 5 años, rápidamente acudir al abogado de confianza para que estudie la posibilidad de por vía judicial hacer la reclamación de los gastos de constitución de hipoteca. Y como os decía, muy probablemente podáis recuperar la inversión que habéis hecho en abogado y procurador por un tema de costas judiciales. Al final, las costas judiciales vienen a ser un castigo para aquellos bancos que están obligando a los consumidores a pasar por todo este procedimiento y ir a juicio. ¿Me explico? Es decir, si por ley es preceptiva la reclamación previa y hay que hacer una reclamación a través de este buzón del SAC donde reclamamos los gastos de constitución de hipoteca y aún así el banco no colabora, y por tanto se obliga al consumidor a ir a juicio, lo que hace el juzgado es castigar al banco con unas costas judiciales, obligando a pagar esos honorarios de abogado y procurador que habréis adelantado al profesional correspondiente. ¿De acuerdo? Por tanto, creo que es interesante que de verdad estudiéis en vuestro caso si se puede recuperar o no, porque oye, esos 1.500 euros van a ir bien para las vacaciones, si no de verano, de Navidad, sino para hacer esa pequeña reforma en casa y por tanto os animo a que estudiéis la reclamación de los gastos de constitución de hipoteca. Bueno, ¿qué más os quería explicar? Vale, sobre cómo estructurar un poco la instancia. Bueno, esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, pero cómo estructurar la instancia. Arriba del todo vamos a poner los datos de la entidad financiera y nuestros datos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es identificar la escritura de préstamo hipotecario con número de protocolo, fecha, etcétera, ¿vale? Y vamos a explicar básicamente los datos de la vivienda que está afectada a la hipoteca, ¿de acuerdo? Es decir, lo que sale básicamente en la primera página de la escritura del préstamo hipotecario, ¿vale? Y una vez tengamos estos datos, que es lo que viene siendo el expongo de la instancia, en el solicito vamos a pedir que declaren la nulidad de la cláusula quinta del préstamo hipotecario y que nos reembolsen las cantidades por el negocio bancario del que ellos se beneficiaron. Y mi consejo es que desgranéis una por una las facturas con los importes y les pongáis el sumatorio final. ¿De acuerdo? Y como en todas las instancias, al final del todo un suplico o un resumen donde se vuelva a reiterar la petición de la nulidad y el total de los gastos que tenéis que recuperar. ¿De acuerdo? Entonces ellos repasarán los cálculos y si hay algún error, pues os lo devolverán correctamente, porque muchas veces hacéis el sumatorio y no contáis que, por ejemplo, en la factura de la notaría es al 50% y ellos ya cuando contestan, si están dispuestos a pagar, pues cuentan el 50% de la factura de la notaría y desembolsan ese 50% solamente. ¿De acuerdo? Pero en la instancia vamos a hacer un expongo y un solicito. Y en el solicito, sobre todo, especificar muy claramente que pedimos la nulidad de la cláusula donde se repercuten los gastos de constitución de hipoteca, que suele ser, como digo, la cláusula quinta, mirarlo bien en vuestra escritura de préstamo hipotecario y les contabilizáis el sumatorio de las cantidades que os tienen que devolver.
Lo último que quería deciros, que es súper importante, es que recordéis que esto solo afecta a consumidores y usuarios. Por tanto, tenéis que estar, tiene que ser una escritura afecta a una situación personal. Es decir, esto, si yo me he comprado un local como empresa, de ese local no se pueden reclamar los gastos de constitución de hipoteca. A priori estamos hablando de consumidores y usuarios. Hay que actuar en este marco y por tanto tiene que ser tu primera vivienda o esa vivienda, esa segunda residencia o si es una vivienda que tienes alquilada, o incluso hay que verlo con calma, pero un local a título de consumidor, comprarlo a título de consumidor, pues porque igual luego quieres convertir ese local en vivienda, ¿no? Y por tanto tiene una justificación, ¿no? La reclamación. Entonces, importante destacar que hagáis la reclamación extrajudicial o la judicial, pero bueno, eso ya lo vería el abogado, siempre y cuando actuemos dentro del marco de consumidores y usuarios, ¿de acuerdo? Es decir, que seamos persona física, ¿sí? Persona física y sin una finalidad de trabajo. Bueno, el tema es que es importante que tengáis en cuenta el tema de los plazos y sobre todo muchísima paciencia, porque como os decía, los bancos prácticamente agotan el plazo de 2 meses que tienen por norma para contestar, y suelen hacer comunicación telemática. Esporádicamente siguen haciendo comunicación postal, pero suelen hacer comunicación telemática y si facilitáis una dirección de email, muchísimo mejor, porque es allí donde os van a contestar si os pagan o no y en qué cuenta bancaria de las que tengáis os lo hacen, etcétera, ¿no? Bueno, algunas dudas que os han ido surgiendo y que no he respondido porque no me he conectado en directo es el tema de si me he equivocado, si puedo rectificar. Mirad, en vía extrajudicial, al final, ellos no tienen obligación de contestar a todo un séquito de alegaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo hacéis bien a la primera, pues ellos no tienen obligación de contestar, pero que sí que es cierto que están adheridos a códigos de buenas prácticas, muchos bancos ya están colaborando muchísimo y por tanto, si queréis subsanar el primer escrito porque os ha faltado una factura, muchas veces incluso responden a esa subsanación. En fin, creo que el tema de los locales ya os lo he explicado, de que hay que ser consumidor usuario, porque esta es otra duda que me comentabais. También os he comentado el tema de las tasaciones, que me preguntabais si hay más de una tasación, si me las devuelven las dos. Yo he visto los dos casos, pero puede ser que perfectamente solo os devuelvan una, ¿vale? Y creo que a estas alturas no había más cositas de historias para contestar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen y lo vamos a dejar aquí, porque no me quiero alargar. Como os decía, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio, muy esperada para los que nos dedicamos a la materia, pues ha sido plato de buen gusto, porque va a permitir que muchísimas personas que no podían reclamar ahora sí lo puedan hacer, y además para quienes se atrevan a hacerlo tienen los criterios muchísimo más claros. Lo único que es importante es el tema del plazo, que es de 5 años, y si ya habéis hecho la reclamación extrajudicial, por favor, acercaros al abogado de confianza de inmediato, porque habéis activado ese plazo de 5 años del que venimos hablando. 2. El tema de los gastos que se pueden reclamar. Ya os los he dicho, que desde 2021 están definidos en la jurisprudencia: notaría, registro, tasación y gestoría, porque el gasto del impuesto que se genera por la compraventa y otros gastos no están incluidos. Sí que es verdad que existen otras cláusulas abusivas en las escrituras de hipoteca que tendréis que hablar con el abogado de confianza si se pueden reclamar, y el tema de los seguros a prima única también se debe estudiar si se pueden reclamar o no, ¿vale? Pero de estos gastos de la cláusula quinta, notaría, registro, tasación y gestoría, ya tenemos claro que se pueden reclamar y en qué porcentajes, ¿vale? Porque como os decía, la factura del notario solo se recupera al 50%. Voy a hacer un paréntesis dentro de este resumen, y es que sobre todo busquéis bien las 4 facturas que corresponden al préstamo hipotecario. No me confundáis las facturas de
de la compraventa. O sea, al final son 8 facturas. Siempre hay una factura de los aranceles del notario, ¿no? De los gastos de notario de la compraventa y una factura de los gastos de notario de hipoteca. Por tanto, no me las confundáis, ¿vale? Hay que separar y buscar con cariño y comprobar. Factura de notario, ¿vale? La factura del notario es de la escritura de préstamo hipotecario, comprobar el número de protocolo que coincida con el protocolo de la escritura del préstamo hipotecario, ¿de acuerdo? Bueno, cierro paréntesis del tema de las facturas y, como os digo, tiene que ser una escritura anterior a junio de 2019. De nuevo abro paréntesis para deciros que antes de poneros a enviar documentación al banco a lo loco, reviséis bien. En el encabezado se ve muy claro lo que es escritura de préstamo hipotecario y escritura de compraventa, ¿de acuerdo? Normalmente la escritura de hipoteca a simple vista ya es mucho más gruesa porque tiene muchísimas más páginas que la escritura de compraventa, pero solo hay que mirar la primera página y comprobar escritura de compraventa porque intervienen el comprador y el vendedor, y coger la escritura del préstamo hipotecario. Descartamos esa compraventa y cogemos la del préstamo hipotecario. Y es con esa con la que vamos a trabajar. Y recordaros que tiene que ser una escritura anterior a junio de 2019, porque si no, no os pongáis a buscar facturas y recopilar facturas, porque no va a ser operativo porque no vais a poder reclamar, ¿vale? Por cierto, del tema de las facturas, perdón, pero voy a volver a hacer un inciso de que muchas entidades lo que están haciendo es habilitar buzones para que podáis reclamar fácilmente las facturas. Es decir, la factura del notario, evidentemente, se la vais a tener que pedir al notario donde se firmó la escritura de préstamo hipotecario y la escritura de compraventa. Les llamáis, le enviáis un email y os la envían. Pero muchísimas gestorías, para recopilar la factura de gestoría, están habilitando buzones. Enviáis un email, buscáis la gestoría que os lo gestionó y os lo devuelven. Sí que es cierto que muchas veces por un tema de antigüedad no las llegáis a recopilar todas, pero mejor unas cuantas que 0 euros. Por tanto, todas las que podáis recuperar mejor, y las que no, pues se presenta la reclamación y si de 4 facturas tenemos 3, oye, pues esos 900, 1000 euros, buenos que son para, como digo, unas vacaciones de verano o para esa pequeña reforma en casa o para gastos, ¿no? Por tanto, si tenemos derecho a reclamarlo, intentemos recopilar el máximo de facturas. Y como os decía en el resumen, el tema de la instancia. Sí que me pongo muy pesada, os he dicho que a estas alturas es mejor reclamar directamente con abogado por vía extrajudicial, porque si está bien hecha, muchos bancos ya están devolviendo, pero si no, hacéis una pequeña instancia con un expongo y un solicito, y lo que es súper, súper importante es que pidáis, 1, la nulidad de la cláusula de repercusión de gastos de constitución de hipoteca, que suele ser la quinta, si no mirad la cuarta, la sexta, la séptima, pero suele ser la quinta, ¿vale? De la escritura de préstamo. Y además de pedirle la nulidad, le pedís que os devuelvan las cantidades afectas a las facturas, que oscilarán unos 1.500 euros aproximadamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería explicar hoy para que quien no lo haya hecho se anime a reclamar los gastos de constitución de hipoteca. Y como os decía al principio del vídeo, este va a ser el último directo de la temporada. Nos volveremos a ver en directo en septiembre, os dejaré alguna historia, os dejaré probablemente algún vídeo corto colgado en el muro, pero como agosto en la mayoría de las jurisdicciones es inhábil, pues vamos a aprovechar para descansar, que mucha falta hace para luego tener pilas el resto del año, ¿no? Entonces, lo que os decía, en la página web tenéis el blog gratuito con un montón de información para leer durante el verano sobre temas interesantes de los que conocemos y que nos hemos atrevido a escribir porque los llevamos en el despacho, que son laboral, familia y inmobiliario. No he escrito sobre gastos de constitución de hipoteca, igual me animo a escribir este verano y aprovecho y os lo dejo en el blog, pero bueno, para quien le apetezca lectura ligera con el
móvil en la playa, son artículos, los de la web, que se leen en 3-5 minutos sobre información muy práctica de cuáles son los gastos asociados a la compraventa o información básica sobre el divorcio o estructura de un despido. Por tanto, muy interesante que aprovechéis el blog gratuito, que para eso lo escribí para vosotros, www.elisabethmiras.es/blog. ¿De acuerdo? Así que nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Licasos, que ha estado en directo. En fin, la verdad es que es un placer como siempre. Yo sé que hay gente que lo ve el fin de semana y luego me escribe por privado, pero sé que es difícil conciliar. Además, ahora los niños están más horas en casa y muchas veces no lo podéis ver al momento. Pero bueno, es un placer siempre. Espero que el vídeo os guste y que os sirva muchísimo, muchísimo la información. Y nada, adelante con vuestra reclamación de gastos de constitución de hipoteca, y si hay suerte y os lo han devuelto, por favor dejármelo en comentarios, ¿vale? Muchísimas gracias y como digo siempre, que no te vendan la moto. ¡Chao!